Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Buscador de la verdad, si verdaderamente buscas la verdad, deja de lado todos los preconceptos y abre tu corazón. No dejes que otros juzguen ni tomen por ti las decisiones. Dicho esto, me gustaría compartir contigo este hermoso relato del viaje de un hombre hacia la verdad espiritual. Creo que es mejor si nos lo narra él mismo. Por eso los dejo con el señor Tomás. Nos dice el señor Tomás: comienzo con el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Nací en el seno de una familia fervientemente católica. Aún en mis primeros días de vida, mi padre me llevaba con él cuando iba a predicar. Estaba bien claro que quería que siguiera los pasos de su profesión. Cuando llegué al último año de bachillerato, podía predicar los evangelios a mi manera. En la universidad solía reunirme con mis compañeros protestantes y discutíamos las diferencias entre nuestros credos y la manera de llevar a cabo los rituales. Al terminar mi primer año de la universidad, tenía el suficiente conocimiento de la fe cristiana, según lo establece la Iglesia Católica. Tenía una beca financiada por la Iglesia y en devolución por la ayuda recibida, me pidieron que asistiera a unas clases especiales para entender partes de las Sagradas Escrituras bajo el sumo sacerdote de la Iglesia, que tanto disfrutaba enseñarme y que era muy apegado a mí. Al haber aparecido en el primer grupo de mi curso intermedio, solía sentarme trabajando en sus materias hasta bien entrada la noche. Una noche, mientras todos dormían y yo me encontraba absorto en mis estudios, tuve súbitamente la idea de examinar la doctrina de la Sagrada Trinidad, la fórmula básica de la fe cristiana. La pregunta de cómo Dios existe en tres personas y aún así tiene una sola naturaleza divina, una sola voluntad y una sola sustancia surgió en mi mente. Al no poder reconciliar mi creencia en la Trinidad con el razonamiento lógico de la ciencia, caí en un estado de inquietud mental. Pasaban los días y pensé en pedirle a mi padre que me ayudase a resolver el problema que me intrigaba, pero sabía que mi padre jamás apreciaría la más mínima duda en la creencia dogmática de la escuela católica. Sin embargo, un día en que encontré a mi padre de buen ánimo, le pedí que me explicase la Sagrada Trinidad y esto fue lo que me dijo. En asuntos de fe, uno tiene que dejar de razonar. Esta doctrina va más allá de la capacidad de raciocinio humano. Uno debe creer en la doctrina solo por el corazón y la mente. Eso fue lo que me dijo. Esta respuesta de mi padre me molestó en gran medida. Todo mi pensamiento se centró en la pregunta, que se había convertido en un problema definido que atosigaba mi mente y me pregunté: ¿son estos los cimientos sobre los cuales se construye el gran edificio de la fe cristiana? ¿Es acaso la base de mi fe una cuestión de seguir ciegamente una creencia dictada que no tolera el razonamiento o el escrutinio independiente de los desapasionados e imparciales argumentos de una conciencia limpia? Me preocupé bastante y cambié de parecer respecto a creer ciegamente en la Trinidad. Un día, uno de nuestros profesores, con mayor antigüedad, estaba sentado solo en su cuarto y entré con su permiso y le pedí que me ayudase a resolver lo que para mí era todo un dilema. Me preguntó amablemente de qué se trataba. Le pedí que me explicase cómo Dios, un único ser, puede existir simultáneamente como tres personas distintas: el Padre, el Hijo, entre paréntesis Jesús, y el Espíritu Santo.
El profesor sonrió y dijo, ¿no te agrada mi presencia en esta universidad? Le pregunté, ¿por qué, señor? Me respondió, ¿qué crees que harían conmigo las autoridades, fervientes católicos, si alguien les informa que hablo en mi cuarto privado de cosas que se oponen a la fe cristiana en general? ¿Me seguirían manteniendo como parte del personal? Si quieres discutir algo aquí, debes limitar tu discusión a los temas de estudio que se te asignan. Por lo tanto, arreglé para encontrarme con él en su casa. El domingo, cuando me reuní con él, lo primero que hizo fue preguntarme el motivo de mi indagación en la doctrina de la Trinidad. Le dije que quería saber hasta qué punto la doctrina toleraba el razonamiento. Sonrió y dijo, ¿por qué no le preguntas a uno de tus sacerdotes? Le respondí, ya les he preguntado, pero dicen que es un asunto de creencia o fe y que no debe someterse a ninguna lógica o filosofía. Eso me molestó mucho. No hizo más que provocarme dudas. Si lo que yo creo es irracional e ilógico, ¿por qué debo someterme y seguirlo ciegamente? ¿Es acaso Dios tan injusto para pretender que el hombre crea en una doctrina sobre él que ninguna mente humana pueda concebir razonablemente? Le pido, Señor, que me brinde algún método de discutir la posibilidad de tal existencia, tal como la doctrina de la Trinidad pretende que creamos. El profesor sonrió y me dijo, querido Tomás, supón que quieres que yo pruebe a través de alguna fórmula matemática cómo el agua puede permanecer agua y al mismo tiempo fuego, o cómo una roca puede ser roca y al mismo tiempo agua. ¿Cómo lo hago? No creo que ningún hombre sensato de este mundo pueda concebir tal posibilidad. ¿Cómo el eterno Dios, que es inmortal y eterno, puede ser al mismo tiempo un mortal? Entre paréntesis, es decir, ser un hombre que sufre la muerte a manos de otros mortales. ¿Y cómo el mismo ser mortal puede ser al mismo tiempo el Dios absoluto e inmortal? Es un problema que nuestros sacerdotes quieren que creamos y nada más. Tenemos que creer en él sin posibilidad alguna de cuestionar la factibilidad de este dogma inconcebible. Prosiguió diciendo, el hecho es que cuando Dios, a quien conocemos como único, es uno solo, lo que significa que Dios es singularmente uno por la esencia natural de su existencia, libre de todo otro factor o variante que tenga que ver con su pura o absoluta unidad, para justificar su carácter de unidad absoluta, que se debe a una existencia indivisible por sí mismo. La división sugiere que el único no es único absoluto, sino un compuesto de algunas variantes, y ese ser compuesto nunca puede ser el único en el verdadero significado de la unicidad. Y ciertamente, el único que depende de su existencia en sus distintos componentes, nunca